Bien, vamos a arrancar con esta parte de sistema nervioso en la parte 2. En todo sistema nervioso 1 prácticamente vimos la formación de las vesículas o qué órganos nos van a dar específicamente de las vesículas cerebrales, desde el prosencéfalo, el mesencéfalo, el telencéfalo y la zona de la médula espinal. Y acá ya nos tocaría hablar acerca de específicamente el sistema nervioso autónomo y los pares craneales que vimos poco a poco. Pero vamos a hacer como algo para recordar en sí, sería en grupos de los nervios motores, netamente eferentes, los nervios mixtos y también vamos a encontrar a los sensitivos, a los especiales de los sentidos. Entonces, eso es lo que vamos a arrancar. Y además tenemos que ver algunas patologías que nos faltaba ver del sistema nervioso. Con Anderson, su micrófono. Em, Esto es lo que nos faltaba. Habíamos visto que la regulación molecular está en base a gradientes. En la parte de médula, vimos en la clase de sistema nervioso 1 que la médula va a tener participando a dos factores dos factores de transcripción principalmente. ¿Se acuerdan? Es Sony Hedgehog y acá no estaría el TGF-beta. Entonces, nuevamente, Sony Hedgehog participa acá. Anderson Cruz, su micrófono. Nuevamente el Sony Hedgehog va a participar acá, pero de manera muy, muy importante, porque si ustedes ven toda esta área que está en color amarillo, esto sería el prosencéfalo, es decir, la zona más del telencéfalo y el diencéfalo. Importantísima la regulación molecular del Sony Hedgehog en la línea media. Si ustedes se fijan, está acá a nivel de la línea media. Lo que va a regular es justamente la expresión de unos genes llamados genes Hox. Los genes Hox lo que van a hacer es darnos lugar a cada cosa. Entonces, en la zona del prosencéfalo le va a dar lugar o va a hacer que el telencéfalo específicamente forme los hemisferios cerebrales. El diencéfalo, el mesencéfalo, el rumbencéfalo de la misma manera. Entonces se va ocupando de activar genes en diferentes áreas. Entonces, los genes Hox prácticamente le van a dar lugar a cada cosa, depende de dónde esté. Para eso se necesita una adecuada producción del Sony Hedgehog en la línea media. ¿Ya? ¿De dónde va a ser secretado el Sony Hedgehog? De esta partecita importante que es la notocorda. Entonces, la presencia de la notocorda es sumamente importante para la regulación molecular del sistema nervioso. Otro, otro que actúa, en este caso una vitamina importante, un metabolito importante, es el ácido retinoico, que también va a participar en la regulación molecular. Este ácido retinoico es un derivado de la vitamina A. ¿Alguien sabe en qué alimentos podemos encontrar la vitamina A? Las manzanas. Mm, lácteos, o sea, leche, huevos, queso, y también los betacarotenos. ¿Qué alimentos tienen betacarotenos? ¿Qué les dicen para que aumenten su vitamina A para mejorar su vista, por ejemplo? Zanahoria. Zanahoria, La naranja. zanahoria. Es algo muy, muy, muy de abuelas que nos dicen, eh, tiene que comer sus zanahorias para la vista. Exactamente, las zanahorias, estos alimentos como el zapallo y el camote, por ejemplo, que tienen una coloración medio naranja y demás, van a tener buenas cantidades de vitamina A. Es necesario que las embarazadas consuman estos alimentos para tener buenos niveles de vitamina A, pero no se les da como suplemento porque lamentablemente la vitamina en exceso es teratógeno. Habíamos hablado de los retinoides, ¿se acuerdan? Retinoides, tenemos un medicamento que ya les hablé antes que utiliza es un retinoide para el acné. ¿Se acuerda alguien qué medicamento?
Isotretinoína. La isotretinoína, bien Darío. El Isofase, llamado acá en Bolivia, así con ese nombre llega, es un retinoide, por lo tanto, en exceso va a ser más bien contraproducente. Por eso es que no se le da un suplemento de vitamina A, pero sí tiene que consumir en la dieta, porque un bajo nivel de ácido retinoico nos va a causar problemas en la regulación molecular del sistema nervioso. O sea que todo tiene que estar en un equilibrio en una embarazada. Entonces sí se recomienda en la dieta, pero no como suplemento como el ácido fólico y el hierro. Así que también participa en la regulación de los genes Hox. Y ya dijimos que los genes Hox le van a dar lugar a cada cosa. Tenemos también otros genes, otros factores de transcripción, como el NKX2.1, que se regula el desarrollo específicamente del área del diencéfalo en el hipotálamo. Y otros más, como el BMP4 y el BMP7, que son proteína morfogenética ósea 4 y 7, que regulan la parte del telencéfalo, donde se van a formar los hemisferios cerebrales. Hay otros más, como en el área del rombencéfalo, sobre todo a nivel del cerebelo, que se va a encargar el gen Engrailet, el Engrailet 2 y el Engrailet 1, también lo propio. Así que diferentes genes se van a activar a diferentes sectores, pero con la participación principal del Sony-Heshko, regulando o secretándose hacia la línea media gracias a la notocorda. Entonces, eso es importante que recuerden acá. Sony-Heshko, ácido retinoico son esenciales para la expresión de muchos genes que nos van a regular parte por parte la parte del sistema nervioso central a nivel del encéfalo. Ahora, hablando de las patologías, vamos a ver la holoprosencefalia. La holoprosencefalia es una patología donde va a fallar la secreción o la excreción del Sony-Heshko. Entonces, si no tenemos buen Sony-Heshko, ¿qué va a pasar? No se va a regular bien la línea media del sistema nervioso y por lo tanto no tendríamos una buena regulación una buena formación de los hemisferios cerebrales, pero también influye a la parte de la cara. Y miren, pueden haber diferentes grados de holoprosencefalia, ¿no? Desde algo tan grave como la ciclopía, prácticamente se come una parte de la línea media del cuerpo y se junta y directamente el resultado es ciclopía, un ojo. O también puede ser algo un poco más sutil, como en este caso una hendidura labial en la línea media. Esto no es labio o fisura labiopalatina, como vimos en cabeza y cuello, en las patologías del labio leporino, sino va a ser la holoprosencefalia. Esto trae problemas. En la patología de la fisura labiopalatina, ¿tiene alguna afección al sistema nervioso? No. No, solamente es cara, cirugías plásticas y todo para poder reparar. Si ustedes conocen una persona que sufrió de labio leporino, no tienen afectación a la parte cognitiva, mientras la holoprosencefalia sí, porque va a afectar a los hemisferios. Muchas veces el hemisferio, en este caso, en el paciente que están viendo acá, que está fallecido, que no fue compatible con la vida, tiene solamente un lóbulo frontal, o sea, todo está pegado porque no hubo una buena división del prosencéfalo. Esa es la holoprosencefalia. Va a estar ligado a mutaciones del Sony-Heshko, aunque también está asociado a la trisomía del cromosoma 13 y del cromosoma 18. Su frecuencia es de 1 cada 16.000 casos, por lo que no es tan frecuente, pero se ve, sí se ve. Por lo menos una vez en su vida van a ver en la parte hospitalaria. La hidrocefalia ya hablamos, ¿se acuerdan? ¿Con qué patología estaba asociada en el embarazo en Bolivia, que es frecuente? Un parásito, una parasitosis. Toxoplasmosis. La toxoplasmosis, bien, Darío, ya va dos. Em, La toxo, acuérdense que es una patología que nos va a tapar el acueducto de Silvio y ya ahí se va a clasificar. Entonces,
no va a poder circular el líquido cefalorraquídeo y eso hace que la cabecita empiece a crecer demasiado, porque los ventrículos son los que van a llenarse del líquido cefalorraquídeo y de esa manera dañar también el tejido cerebral que se está formando. Entonces, estos son graves daños neurológicos. Entre las patologías congénitas, obviamente, la toxo no es la única. Está la rubiola congénita, que también nos puede afectar. Está la estenosis del acueducto de Silvio, no por causas eh, parasitarias. Él sí, su micrófono. El síndrome de Dandy-Walker. ¿Quién se acuerda del Arnold Chiari? ¿Qué era el Arnold Chiari? Hidrocefalia por Arnold Chiari. A ver, si no participan, yo les hago participar. ¿Qué era el Arnold Chiari? Camila Gutiérrez, ¿dónde está? ¿Qué era el Arnold Chiari? Nada, sí. ¿No era cuando su tronco se le va por el agujero magno? Exactamente. Entonces, ¿con qué patología se asocia? ¿Cómo? ¿Y qué Espina bífida. No, no me apareció quién dijo por ahí, pero la espina bífida, cuando la espina bífida, el mielomeningocele es muy grande, va a jalar el tronco cerebral y prácticamente lo va a estancar a nivel del foramen magno y de esta manera tenemos la hidrocefalia por Arnold Chiari, que va a ser también grave, ¿no? Si es que no se procede a tratarla en la gestación, puede incluso cobrar la vida del feto. Aneurisma de la vena de Galeano, que también formaría una parte de las hidrocefalias congénitas, y la atresia de los orificios del cuarto ventrículo, es decir, la atresia de los agujeros de Monroe. De esa manera va a empezar a crecer los ventrículos y bueno, la misma historia, hidrocefalia. Ahora hay también obviamente adquiridas que esas ya son del adulto, que las van a ver seguramente que en neuro en último año. Ahora, por último, vemos la esquisencefalia. La esquisencefalia es un trastorno raro, no es muy frecuente, donde se van a desarrollar las hendiduras, y por tanto los ventrículos sumamente grandes y de esa manera van a comunicar prácticamente los ventrículos laterales con... con ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Voy a callar. No, pero ¿por qué estás cambiando? Listo. Elsie anda distraída, ¿con qué andará? Ya. La esquisencefalia les decía que se va a relacionar a las mutaciones de genes Hox, de genes de homosecuencia. Uno de los genes de homosecuencia es el EMX2. Cuando falla, parte de la masa encefálica no se va a formar, entonces prácticamente se comunica los ventrículos con las meninges, dándonos incluso áreas donde el hueso falla en su formación, es decir, no va a haber una buena formación ósea y de ahí que podemos tener el meningocele, pero a nivel encefálico, un meningocele o un meningohidrocele cuando sale junto con líquido cefalorraquídeo o un meningoencefalocele, que es este caso donde está saliendo un bultito. Miren, en este paciente no es un tumor que va a tener ahí adentro, meninges, no tiene hueso, o sea, estamos tocando directamente masa encefálica. También puede ser muy grave y puede cobrar la vida del neonato, del bebé. Así que es una patología que hay que resolver quirúrgicamente. Y en el caso de la esquisencefalia, generalmente ya van a nacer con un grado de deficiencia cognitiva, ¿no? Pero claro que hay que estimular, también hacer la neuroestimulación y demás hasta ver hasta qué grado pueden llegar a desarrollar, porque con un buen estímulo el sistema nervioso puede llegar a desarrollarse. Ahora sí pasamos a los nervios craneales. Los nervios craneales acá van a ver mucho de anatomía, cosa que ya vieron en neuroanato.
Porque vamos a hablar de del origen, ¿no? En sí, en embrio, lo que nos interesa saber es recordar un poquito, en cabeza y cuello vimos las rombómeras, que son vías de migración para las células de la cresta neural. Las células de la cresta, acuérdense que van a estar por acá más o menos, porque escapan del tubo neural para formar otra placa. Y de acá es que van a ir migrando y migrando gracias a las rombómeras. Las rombómeras 2, 3 van dirigiendo, se dirigen al primer arco faríngeo y así poco a poco hasta la rombómera 7 que nos va a dar vía para el vago y de esa manera llegue al último arco faríngeo que es el cuarto al sexto. Esto ya lo vimos en cabeza y cuello. Entonces prácticamente acá es recordar que las células de la cresta nos van a formar los ganglios sensitivos del quinto par, los ganglios del séptimo, del noveno, del décimo y así, los que se van a encargar de los arcos faríngeos. Estos serían los núcleos sensitivos, mientras que los núcleos motores van a estar a nivel del tallo cerebral, del tronco cerebral. Así que veamos en qué grupos podemos dividir. Aunque antes de pasar vamos a dar una aclaración acerca de los ganglios parasimpáticos. Los ganglios parasimpáticos del sistema parasimpático, sistema nervioso autónomo parasimpático, son vías eferentes viscerales, es decir, automáticas, autónomas. Por eso están dentro del sistema nervioso autónomo, que los vamos a ver un poquito más abajo. Estas derivan también de la cresta neural. Entonces, no solamente nos va a dar ganglios sensitivos, sino también ganglios parasimpáticos. La cresta neural, una vez más, está participando en la formación de muchos de nuestros órganos y sistemas. Y sus fibras, bueno, se van a prestar, el parasimpático se presta estos nervios, estas vías para poder llevar sobre todo el vago, pero eso lo vamos a describir un poquito más abajo. Ahora vámonos a enfocar en los nervios craneales. Los nervios se van a dividir, o los nervios craneales se van a dividir en nervios eferentes, que van a ser motores, vías eferentes, los nervios mixtos, que van a tener tanto una parte sensitiva como una parte motora, y los nervios netamente sensitivos. Especiales, ¿qué significa especiales? Cuando ven vías especiales. ¿De algún sentido? Sentidos. Así por eso vemos el 1, el 2 y el 8 que son olfatorio, óptico y que se va a encargar de la audición. Así que veamos estos. Miren, en el periodo embrionario acá podemos ver los que se encargan de los arcos faríngeos, ¿no? En esta imagen podemos ver desde el tercero hasta el 12º el origen, ya que del primero y del segundo van a estar, sus núcleos van a estar en la corteza cerebral, en las zonas olfatorias y ópticas. Entonces, por eso es que del tercero para el 12º vamos a encontrarlo en el tronco cerebral. Los nervios motores netamente vamos a tener al oculomotor, que es el motor ocular externo, que nos va a girar o nos va a mandar a los ojitos para afuera. Entonces, gracias a esto es que podemos mirar hacia un lado, hacia el otro lado. Su núcleo va a estar, el núcleo motor va a estar acá a nivel del mesencéfalo. ¿Estos de qué se van a encargar? Pues del movimiento de la mayor parte de los músculos para el movimiento ocular, excepto del movimiento hacia afuera, que ese es específicamente el motor ocular externo, el abducens, que está acá abajo, ¿no? Acá está, pero este tiene su origen a nivel del metencéfalo y con eso se completaría el movimiento ocular. Ahora, el troclear también se va a encargar va a dar su aporte para inervar los músculos del ojo, que son solamente el oblicuo superior. Y el hipogloso, el último par, que está más abajo en la vesícula cerebral de más abajo, la que está comunicada justamente con la médula, que es en el mielencéfalo, ya que es la última. Esto se va a encargar del movimiento de los músculos de la lengua y por lo tanto el movimiento de la lengua, excepto el palatogloso, ¿no? Entonces el hipogloso se va a encargar justamente de la parte motora de la lengua. Los nervios mixtos, vamos a tener varios, el quinto, el séptimo, el
noveno y el décimo, que son estos nervios que van a tener vías motoras, es decir, se van a encargar de músculos o se van a encargar también de piel o de mucosas para darnos la temperatura, el tacto, las sensaciones de algesia, es decir, de dolor. De la piel, en el caso del trigémino, de toda la parte casi toda la parte de la cabeza, excepto la región occipital, el facial, el glosofaringeo y el vago de la misma manera van a participar en la cabeza y el cuello. Pero cada uno tiene sus músculos, ¿no? Específicamente en el trigémino vamos a ver que se encarga de los músculos de la masticación, en el facial de la mímica facial, de la expresión facial, el glosofaringeo del piso de la boca para la función deglutoria y el vago también los constrictores de la faringe, de la laringe y los 2/3 proximales del esófago, o sea que ya va un poquito más abajo. Mientras que el vago y el facial van a tener una vía más, que es el facial tiene una vía especial para ¿qué sentido nos va a inervar? Una vía sensitiva especial. ¿Qué sentido nos inerva el facial? Sentido. Silencio total. El sentido del gusto. Vimos en cabeza y cuello el sentido del gusto, que es el que, ¿cómo se llamaba? La cuerda del tímpano, esa ramita que se va a encargar del gusto. Y el vago, que no es nada vago, les dije que se va a encargar de la vía parasimpática, que la vamos a ver un poquito más abajo. En cuanto a los nervios sensitivos, vamos a tener el 1, el 2 y el 8. Entonces el olfatorio va a llevar directamente a las vías, al bulbo olfatorio y acá está el bulbo olfatorio, o sea, inerva la mucosa olfatoria y de acá lleva al bulbo olfatorio y de acá se va a la corteza cerebral directamente porque sus núcleos van a estar a nivel del telencéfalo, a nivel de los hemisferios cerebrales. El óptico va a estar un poquito más abajo a nivel del diencéfalo. Estos van a salir de la retina, ¿no? Por eso se encargan de la visión. Y el vestíbulo coclear que se va a encargar de la audición, va a encontrar su núcleo a nivel del metencéfalo. De esa manera vamos a tener estos 3 sentidos, más el gusto que lo vimos un poquito más arriba. Entonces, con eso vemos mucha información memoriona, ¿no? Más parece anatomía, pero tenemos que recordar que embriológicamente cada uno va a tener su salida poco a poco entre la tercera y la sexta semana. Claro que de diferentes vesículas cerebrales y de esa manera van a ir formando todas las vías, ya sean motoras, ya sean sensitivas ascendentes o ya sean sensitivas especiales para los sentidos. En cuanto al sistema nervioso autónomo, tenemos 2 vías, simpática y parasimpática. Pero, ¿qué es el sistema nervioso autónomo? A ver, en pocas palabras, ¿qué es el sistema nervioso autónomo? Es la automatización Pedro. de las vísceras, de la parte interna de nuestro cuerpo. Los Sí, movimientos. prácticamente que se muevan solitos. Movimientos involuntarios. Movimiento Voluntario. involuntario de nuestras vísceras. Eso va a ser movimiento involuntario, cosa que nosotros no tengamos que pensar para que mi corazón se mueva. No tengo que estar pensando en que tengo que respirar en este segundo, ahora tengo que hacer latir mi corazón, ahora tengo que mover. Entonces, eso es autónomo. Ya está en nuestro chip. Está integrado por fibras motoras. Como es un movimiento autónomo, entonces va a estar formado por vías motoras, pero vías motoras viscerales, autónomas. No son somáticas. Las somáticas son de movimiento voluntario. Estas son entonces vías automáticas. Entonces va a ser eferente visceral. Van a ser, se dividen en 2, en sistema parasimpático, que es el sistema prácticamente inhibitorio, y el sistema simpático, que es excitatorio, porque todos los músculos, todos nuestros órganos necesitan una vía excitatoria, por ejemplo, el corazón, para aumentar la frecuencia cardíaca. ¿En qué casos? En casos de que yo empiece a hacer ejercicio, aumente mi frecuencia cardíaca, no voy a pensar en que ahora arranca, tienes que empezar a
a latir más rápido, no, eso se va a hacer automáticamente. ¿Y ahí qué vía se va a activar? Aumento de frecuencia cardíaca. ¿La vía Simpático. simpática? Simpática, simpática. Mientras que la vía parasimpática pues nos va a bajar la frecuencia cardíaca cuando ya dejemos de hacer ejercicio, ¿no? Dejamos de hacer ejercicio y la frecuencia cardíaca va a bajar, se va a nivelar porque es una vía inhibitoria, inhibitoria en general. Veamos cómo se forma de manera de su origen embrionario, la vía simpática y la vía parasimpática. Para la vía, que funcionen estas dos vías, se requieren dos neuronas. Se requiere una neurona preganglionar, es decir, antes del ganglio, y una neurona postganglionar, es decir, después del ganglio. Y acá podemos ver en el ejemplo. En la vía parasimpática, que sería esta, estamos viendo una neurona que sale del... acuérdense acá que vimos en el sistema nervioso 1 que a nivel de la médula, a partir de la T1 hasta la L3, me parece, vamos a tener la asta intermedia, que es de donde salen las neuronas para formar parte del sistema nervioso simpático. Entonces acá forman los ganglios simpáticos, que son paravertebrales, y de acá se comunican con una neurona postganglionar para ir a inervar el órgano. En este caso estamos viendo como ejemplo el estómago, pero de la vía parasimpática va a ser igual, solo que la salida de estas neuronas es diferente. En el sistema nervioso simpático van a salir justamente de T1 o dorsal 1 hasta L2, no era L3, es L2, donde vamos a tener las astas intermedias. Solo a ese nivel tenemos astas intermedias, de ahí sale la neurona preganglionar hasta el ganglio y del ganglio hacia cada uno de nuestros órganos para inervarlo de manera simpática, es decir, excitatoria. Mientras que en la vía parasimpática vamos a ver que los nervios, la neurona preganglionar va a salir del tronco cerebral porque se presta vías de los nervios tercero, séptimo, noveno y décimo, sobre todo décimo, y a nivel sacro también. De acá salen, van hacia el ganglio y del ganglio sale la neurona postganglionar. De esa manera vamos a inervar a nuestros órganos de manera parasimpática, es decir, inhibitoria. Entonces, el vago en sí es el que nos va a inervar más órganos del tórax y abdomen. En cuanto a las primeras tres, del tercer, séptimo y noveno, se encargan de glándulas, del ojo y demás, de la zona facial, mientras que el décimo se va a encargar de tórax y abdomen, inervando así la parte pulmonar, nuestro sistema respiratorio, cardíaco, hepático, estómago, intestinos, renal y hasta ahí llegamos. ¿Hasta dónde llegamos? Hasta acá. El vago va a inervar hasta el colon, pero hasta la mitad del colon. ¿Por qué? Porque después vamos a ver que las neuronas que salen a nivel sacro, esas se van a encargar del resto del colon, es decir, de parte del transverso, del descendente, del sigma y de la zona rectoanal. Así que acá tenemos una interesante patología de origen embrionario, que es ¿cuál es el origen de estas neuronas? Es la cresta neural. Nuevamente la cresta neural, ya deben estar cansados de escuchar la cresta neural, van a formar los ganglios parasimpáticos que salen desde el tubo neural, salen y se van a ir a posicionar a nivel abdominal, ¿no? Retroperitoneal. Y de ahí que cuando falla la migración vamos a tener ganglios defectuosos, ganglios que no se forman completamente, y en ese caso vamos a tener un intestino no funcional. Cuando el intestino no funciona porque no puede contraerse porque no tiene buena inervación parasimpática, empieza a dilatarse, dándonos esta patología, el megacolon congénito, también llamado enfermedad de Hirschsprung. Lo que están viendo en la imagen es un megacolon congénito, operado de un adulto que vivió muchos años, seguramente, con esta patología, mientras que en la imagen acá de la radiografía están viendo una radiografía de un bebé, porque si se fijan, ni siquiera están bien formaditos sus huesitos, todavía falta. Entonces acá pueden ver
un abdomen totalmente distendido, parece un tambor, tenemos mucho gas a nivel de la parte del colon, todo el colon está distendido. Y acá a nivel podemos ver en una radiografía por contraste, se le pone contraste de bario, y en una radiografía ya contrastada podemos ver el megacolon, o sea, un colon distendido que no se contrae, por lo tanto, que no funciona. En este caso, la solución va a ser quirúrgica. Hay que sacar esa zona porque no sirve, no se inerva. Y como tiene músculo liso, va creciendo, 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 y de esa manera tenemos esta barbaridad, ¿no? El megacolon congénito. Entonces la resolución va a ser sacar la zona afectada que no sirve, que no se puede contraer, y dejar solamente la parte que sí sirve, que sí se va a contraer, y conectar cabo con cabo. Y de esa manera, bueno, va a mejorar la calidad de vida, porque estos pacientes, ¿cómo van a vivir? Constipados, estreñidos, constantemente con el abdomen así de distendido, que no es nada lindo, ¿no? Estar así. Además que tiene riesgo de vólvulo. ¿Alguien sabe qué es el vólvulo? Nadie sabe qué es el vólvulo. El vólvulo es la torsión intestinal, es decir, está tan distendido, si por decir, ven, ¿no? ¿Ven? ¿Están viendo? Hola, Sí, sí. ¿me están viendo? Es que no veo si está mi cámara. Ya, si este sería el intestino dilatado, gracias. Si este es el intestino dilatado, ¿qué pasa con el vólvulo? Este gira sobre su eje y se enreda. Entonces, al girar y enredar la parte de su meso, lo que va a pasar es que no le va a llegar irrigación. Entonces, esto se va a empezar a necrosar y se va a empezar a morir. Te genera un abdomen así en bombo y muchísimo dolor. Así que es una cirugía de urgencia, de emergencia. No podemos dejarla para mañana o algo así. ¿Sí? Adelante. ¿Quién era? No vi. Si quieren, adelante, adelante. No se escucha. Seguimos. Para terminar, vamos a ver que en esta parte terminamos hablando de la glándula suprarrenal. Si bien nada que ver con un sistema nervioso, es una glándula que está encima de los riñones, por eso su nombre suprarrenal. Es una glandulita que sí es importante mencionar, ya que va a participar junto con el sistema nervioso autónomo en la regulación de nuestras vísceras, ya que estas van a sintetizar adrenalina, noradrenalina, es decir, algo análogo a los neurotransmisores. La vía simpática y la vía parasimpática, ¿cómo es que van a ir regulando la parte excitatoria o la parte inhibitoria? Es gracias a la liberación o a qué neurotransmisores están utilizando. El simpático va a utilizar neurotransmisores que sean estimulantes. No sé si está por acá. Creo que no está. Va a utilizar acetilcolina, acá está. La noradrenalina va a ser utilizado por el sistema nervioso simpático. La noradrenalina es un excitador, por lo tanto, si yo aumento mis niveles de noradrenalina, mis órganos se van a excitar, a exaltar. En tanto que la liberación de la acetilcolina va a inhibir una función, va a inhibir el movimiento de algún órgano. Y este es utilizado por la vía parasimpática. Tenemos otros neurotransmisores como la adrenalina y otros mediadores químicos simpáticos que van a ser sintetizados por la médula de la glándula suprarrenal. La médula está acá dentro de la glándula suprarrenal. Entonces, por eso es que entra dentro de este sector. La otra parte, la parte de la corteza de la glándula suprarrenal, nos va a formar el cortisol y la aldosterona, que son otras hormonas que se van a encargar de regular otras vías, ¿no? Por ejemplo, el cortisol participa en nuestra vigilia, es también un antiinflamatorio. La aldosterona regula la eliminación de sodio, entonces regula la presión arterial, por ejemplo, y los andrógenos para los caracteres sexuales.
tenemos una patología asociada a la glándula suprarrenal, que es un tumor a nivel de la glándula suprarrenal. Como ustedes ven acá, tenemos tantos mediadores, cosas que regulan sistemas importantes, ya sean endocrinos o del sistema nervioso autónomo en nuestro cuerpo, que tener un tumor funcionante acá va a ser bastante grave. El feocromocitoma le hace honor a su nombre porque es súper feo. Los feocromocitomas son tumores más bien que poco frecuentes, que van a estar a nivel de la glándula suprarrenal y liberan o producen adrenalina y noradrenalina, picos de adrenalina y noradrenalina, lo que hace que en la persona se dispare la frecuencia cardíaca, se dispare la frecuencia respiratoria, la presión arterial, o sea, desencadena episodios de hipertensión arterial maligna que no se puede controlar con ningún fármaco y por lo tanto conduce a la muerte. También son sumamente difíciles de tratar. Tratamiento es sacar. Ahora, lo malo es que el feocromocitoma no solamente puede formarse en la glándula